nuestro segmento Debates y Soluciones. Vamos a estar hablando sobre las nuevas alianzas de oposición en Nicaragua y también sobre los plazos que se están venciendo y todo lo que ha transcurrido en la última semana con nuestro invitado de todos los viernes, el analista político, politólogo José Antonio Peraza. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar aquí en Acción 10. Muy buenos días, Michelle, siempre encantado de estar acá. Gracias por estar aquí. Vemos que a mediados de la semana se dio el anuncio de una especie de nueva alianza, de un respaldo, dicen algunos, de otros sectores hacia el movimiento campesino, y esto pues para algunos generó ciertas suspicacias que han sido aclaradas entre el miércoles y el jueves por parte de estos miembros. Este respaldo hacia el movimiento campesino o este acercamiento entre diversos sectores se podría traducir como una nueva formación de un nuevo movimiento, de una nueva alianza. Bueno, Michelle, buenos días nuevamente. No quedó claro, ¿no? Por lo menos para mí no quedó claro si era un respaldo al movimiento campesino o era una expresión política nueva. Pero lo que sí hay claridad, creo yo, que puede uno derivar de todo lo que ha estado pasando, es que diferentes sectores están claros de que tiene que haber una expresión política concreta, ¿no? Que la alianza ha funcionado hasta el momento como una entidad de negociación, pero que no tiene expresión política ni siquiera pública y mucho menos territorial, ¿verdad? Entonces, parece... Y no solo en eso, sino tengo conocimiento de que hay otros grupos que han estado reuniéndose y que pretenden convertirse o por lo menos ser el germen de una agrupación política futura. Yo no veo eso como nada malo, todo lo contrario, veo como que se están agrupando sectores que consideran que son bastante parecidos o que tienen objetivos e intereses comunes, y yo creo que eso va a facilitar al final de cuentas gestar esa gran alianza que posiblemente se va a conformar para ir a las elecciones en el momento en que eso pueda ser posible. Unos hablan de elecciones adelantadas y otros hablan de elecciones hasta el 21. Independientemente cuando se dé la situación, ya los tiempos están llegando. Como decía Víctor Hugo, no hay mayor fuerza No hay mayor fuerza en este mundo cuando a una idea le ha llegado su tiempo. Yo creo que a esta idea ya le ha llegado su tiempo. Se va a ir conformando posiblemente en algún momento una opción política que no sabemos cómo se va a llamar ni cuáles van a ser sus integrantes, pero es muy posible que muchos de los nuevos liderazgos se vayan agregando hasta conformar una opción política que no sabemos ni cómo se va a llamar, ni cuál va a ser su expresión, ni quiénes van a ser sus integrantes, pero tenemos una idea más o menos. Es correcto que se estén dando estos primeros pasos y que los miembros de esta nueva agrupación estén también íntimamente relacionados con los otros, porque vemos como, por ejemplo, en la Unidad Nacional Azul y Blanco está involucrada la Alianza Cívica, y dentro de la Alianza Cívica también está involucrado el movimiento campesino, que ha dicho no van a dejar la alianza, simplemente no se van a sentar a negociar aún con el gobierno hasta que liberen a los presos políticos. Bueno, hay diferencias, existen, ¿no? Nadie las ha negado. Creo que es hasta sano que existan. Pero como te digo, yo siento, y por lo que he hablado con varios de los miembros y sigo conversando con ellos, todos estos grupos lo que están buscando es una expresión política más concreta, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros tenemos un sistema político, como la mayoría de los sistemas políticos en América Latina, que está conformado por partidos políticos que son los que disputan el poder. Yo siempre te he dicho que sería muy extraño que los jóvenes, los campesinos que han estado en la lucha por años y que han sufrido la represión y que se han identificado, digamos, en medio de la represión, en algún momento no tengan una expresión política, porque si ellos han estado luchando, en el fondo van a querer tener una participación importante en la administración del Estado una vez que regrese la democracia y que se puedan tener elecciones libres. Eso es natural. Yo estoy seguro que van a surgir otro grupo, porque tengo conocimiento, y posiblemente la solución para esta dispersión de actores va a ser conformar una gran alianza con unos preceptos básicos mínimos muy pequeños, porque si abrimos el abanico
¿verdad?, de reivindicaciones, va a ser muy difícil conseguir esa alianza. Pero yo creo que ya los tiempos están llegando, como te digo yo, de hablar de reformas electorales. En este momento, digamos, en los sectores políticos está discutiéndose a profundidad reformas electorales, y yo estoy seguro, porque soy partícipe en algunas de estas iniciativas, que pronto va a haber un pronunciamiento de muchos sectores diciendo, bueno, las reformas electorales que se necesitan para ir a un proceso electoral pronto son estas y estas. Y eso, yo creo que esos anuncios pronto estarán. Precisamente este anuncio deberá ser el siguiente. Antes se debería de estar discutiendo si se va a sentar a la mesa de negociación o no la Alianza Cívica. Vemos que durante una semana han estado bastante callados al respecto. No hay una posición aún definida si se van a sentar a negociar pese a la no liberación de los presos políticos que aún quedan en las cárceles. Tampoco hemos escuchado por parte del gobierno si va a aceptar o no a la comisión que sería nombrada por la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Se debe sentar la alianza? Bueno, yo creo que hay cosas que están claras, ¿no? Si ya no se sigue ese camino, depende de las personas que tomen las decisiones. Pero en el caso de la alianza estaba claro, ¿verdad?, de que hay una disposición de diálogo, que me parece que es lo correcto, pero al mismo tiempo hay esa decisión de que debe cumplirse lo acordado. A mí me parece que eso es lo mínimo que se debe pedir, que se cumpla lo acordado, y entre lo acordado tiene que verse el tema de la liberación de los presos. Ahora, pero sí, ¿esta petición se tiene que hacer ya una vez en la mesa? No, es que yo creo que eso está acordado. O sea, tal vez lo que se podría hacer, ok, regresamos para que eso se implemente de manera inmediata, y esto tendría que ser un tiempo muy corto. ¿Cuáles son los procedimientos? Pues todo eso se puede conversar, pero definitivamente yo creo que se debe cumplir y entrarle al tema fundamental, que es el tema para resolver la crisis, que es el tema de la democratización. Democratización implica tocar el tema de la reforma electoral, que es fundamental, tocar el tema de las elecciones adelantadas, tocar el tema de cuáles son las garantías para que se den esas elecciones. Y hay unos temas que ya son vox populi, para decirlo, que tienen que abordarse. Te menciono 3 o 4 nada más. Temas a abordar: el tema de la elección de magistrados, reforma al Consejo, y dentro de la reforma al Consejo Supremo, elección de magistrados. ¿Cómo se va a dar? ¿Quiénes son? ¿Cuáles características tienen que tener? ¿Cuántos va a tener de esos magistrados la oposición para tener alguna garantía de que ese proceso sea lo más transparente? Hablar de observación electoral, que tienen que venir las organizaciones que normalmente se dedican a estos temas, tienen que venir con 5 o 6 meses de anticipación. ¿Cuándo se va a dar el proceso? ¿Cuáles van a ser las garantías de fiscalización? ¿Cuál va a ser el papel dentro de la negociación de los partidos, entre comillas, satélites o zancudos, como se les llama en Nicaragua? ¿Quién va a negociar la reforma electoral? Que la OEA fue clarísima, que dijo que tiene que pasar por un proceso con la Alianza Cívica. ¿Cuál es el papel que van a jugar los partidos dentro de esas discusiones electorales? Y así el abanico se va abriendo, ¿verdad? Pero ese tema no se puede seguir obviando, porque sin eso no vamos a resolver la crisis. Ahora, el tema de las reformas electorales, ya hemos visto que hay varias propuestas por parte de los partidos políticos, claro, y la insistencia de ellos a participar de esta mesa de negociación. Lo fundamental en todas las propuestas que hemos podido medio revisar está el hecho de que se necesita reformar o actualizar el padrón electoral, el claro, tema de la cedulación, que todavía queda pendiente, sí, decían, y también el hecho mismo de reformar todo el Consejo Supremo Electoral, y no solo con el tema de los magistrados, sino también todo el aparataje que viene claro, hacia abajo. ¿Cómo se va a lograr esto en una mesa de negociación en donde, pues aparentemente, o mejor dicho, no hay partidos políticos participando, son simplemente representantes de diversos claro, sectores? Mira, Michelle, no hay que inventar nada sofisticado para entrarle al tema electoral. Desde luego que se requieren ciertos conocimientos. La alianza está asesorada, hay gente ahí, porque yo la conozco, que sabe de esos temas, sabe cuáles son los temas prioritarios y hay que abordarlos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se va a integrar a los partidos políticos? Bueno, hay una visión que dice, empecemos a discutir y después se llaman los partidos políticos para que tengan
tengan participación y pueden hacer sus aportes. Aquí hay dos problemas. Es una institución, digamos que ni siquiera una institución, es un grupo de personas que conforman la alianza que están discutiendo temas políticos partidarios, aunque supuestamente no tienen una vocación política, ¿verdad? Y solo de negociación. Ahí tenemos un problema que hay que resolver y la alianza está consciente de que tiene, creo yo, de que tiene que caminar por esa área. Y tenemos al otro lado lo mismo, un montón de partidos pequeños que no tienen ninguna representatividad en la sociedad, que posiblemente en una elección libre no hubieran sacado ninguno de ellos, ni siquiera el 1% de la votación, y que quieren, digamos, es el eje central de una negociación de unos temas en los cuales ellos tienen muy poca representación. Entonces hay que tender esos puentes y hay que ver cómo se resuelve el asunto. Lo que no se puede detener es empezar a discutir estos temas, porque esto va a requerir de una negociación muy difícil. Se necesitan que el gobierno ceda, porque en realidad él tiene todos los poderes, entonces tiene que ceder en el sentido de que la oposición no puede ir a un proceso electoral sin garantías mínimas, que ni siquiera se está pidiendo una reforma profunda, porque sabemos que en este momento es imposible, pero sí es un tema que ya no se puede obviar, ¿verdad? Y también la alianza tiene que tomar una decisión, o sea, si no nos vamos a convertir en un partido político, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la alianza en ese proceso de negociación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su papel y cuál va a ser su papel conductor en el sentido de su visión política de cómo se tiene que resolver este asunto? Yo creo que muchos de estos grupos que están saliendo es producto también de esa necesidad, ¿no? Se necesita entrar en un proceso de reflexión profunda y de acción, más que de reflexión, pero también de acción, de cómo se va a resolver este problema político, porque estamos como en dos vías, ¿no? Personas que tienen, digamos, una alta incidencia, pero que tienen muy poca raíz, y algunos que tienen raíces pero que no tienen ninguna representatividad porque son muy pequeños o porque son, digamos, colaboradores del gobierno. Entonces, pero desde luego que hay un movimiento social y político que se está moviendo y que lo vimos esta semana, donde la gente está demandando participación política y la gente quiere tener sus propias organizaciones para expresarse. Por eso yo creo que de lo que posiblemente se vaya a construir en todo este proceso sea una gran alianza donde los diferentes grupos con diferentes intereses y diferentes propuestas puedan, digamos, adherirse a un programa mínimo. Esos programas mínimos, desde luego que implica salir de la dictadura, entrar en un proceso de democratización profunda, reinstitucionalizar el país, porque el país no puede continuar tal y como está. Tenés que tener un mínimo de institucionalidad para empezar a desarrollar un proceso de participación. Los miembros de la Alianza Cívica insisten en que ellos van a estar en este proceso como parte de las negociaciones, pero no necesariamente como partidos políticos, que posteriormente al llegar a acuerdos ellos van a estar fiscalizando o haciendo una especie de fiscalización para el cumplimiento de los acuerdos. Decía Max Jerez en esta semana que lo tuvimos acá, que también es miembro de la Alianza, que precisamente las negociaciones o las reformas electorales no se deben discutir con los partidos políticos porque estos ya están quemados y que precisamente la Alianza Cívica ha surgido como una opción o una alternativa. En realidad la Alianza Cívica debería de considerar convertirse en un partido político. Mira, esa es una discusión que tiene que resolver la Alianza. ¿Hasta cuándo van a sostener esta por discusión? eso tienen que resolverlo, ¿verdad? Tienen que resolverlo pronto. Yo no soy miembro de la Alianza y yo no puedo saber, pero yo sí sé que hay una preocupación interna ahí. Tomando en cuenta lo que dice Max, esos son los dos extremos, ¿no? Una alianza que no quiere asumir posiciones políticas, pero a ver, va a negociar. Está discutiendo temas políticos. O sea, está discutiendo temas políticos, pero que no quiere asumir un papel político preponderante de conducción. Entonces eso le da un problema, porque está negociando temas que al final de cuentas se supone que si va a estar en esa posición no lo va a asumir y por lo tanto los que van a sufrir las consecuencias de su negociación son los partidos políticos que vayan a la contienda. Pues esos temas hay que verlos, ¿no? ¿Cómo la alianza va a tener esa expresión política si no quiere convertirse en un partido político? Hay muchas personas que dicen de la alianza que ellos no ven a la alianza como con un papel político protagónico, pero sí tiene un rol político importante que es construir ese ámbito necesario para que se desarrolle, digamos, el sistema de partido y el sistema electoral que es necesario para poder salir de la crisis. Doña Violeta Granera, por ejemplo, de la Unión Nacional Azul y Blanco, ayer decía que ella era del
la corriente de que se debe crear un nuevo partido político y no adherirse a otro, como es el caso de C por L, quien ha dejado la casilla de ellos para escoger entre esta diversidad de sectores al candidato presidencial, digamos que sería quien encabezaría esta gran alianza. ¿Es posible el crear un nuevo partido en estas condiciones? ¿En realidad el gobierno les permitiría formar un nuevo partido? Bueno, yo creo que la creación de estructuras es necesario y urgente. Sé que hay varios grupos que están en esa labor, creando estructuras en los territorios, y es necesario y urgente crear un partido político. Siempre hay la discusión de si el gobierno va a permitir o dar las condiciones para que surja un partido político nuevo. Yo siempre he dicho, si un negociador, llámese Alianza Cívica, no es capaz de demandar las condiciones para que se cree un partido político, realmente no están haciendo mayor cosa en la negociación. Eso debe ser un elemento fundamental, porque el gobierno no puede seguir imponiendo quién es el que corre o no corre en una elección. Ese tema tiene que ser superado para poder entrar a un nuevo proceso de distensión y de resolución de la crisis. Y repito, el gobierno no puede ser, digamos, el que esté el que decida el fiel de la balanza para la construcción de un partido político. No, porque ¿en qué sistema político estaríamos si el gobierno le veta a todo partido o a toda agrupación la posibilidad de ser un partido político? Ahora, hay dos elementos fundamentales que hay que resolver en la ley electoral para que se pueda dar eso. En primer lugar, la ley electoral pide que los partidos políticos que vayan a participar en una elección general tienen que tener el 100% de juntas directivas en los 153 municipios. Ese tema debe ser reformado en la ley electoral, porque si no la mayoría de las nuevas agrupaciones no podrían funcionar. Ese es el primer problema. El segundo problema es que para presentar candidatos tienen que haberse constituido un año antes. Supongamos que tengamos elecciones el próximo año, también ese elemento tiene que ser eliminado, porque si no, no hubiese posibilidades. Pero eso es sencillo, esos son cambios en la ley y inmediatamente. ¿Entraría dentro de las reformas electorales? Yo diría que sí, es un tema fundamental, y el otro tema fundamental dentro de esa área es que se elimine el veto que tienen las agrupaciones que perdieron su personería jurídica, entiéndase UDC, entiéndase MRS, y hay un elemento fundamental: se debe resolver la litis que tiene el Partido Acción Ciudadana, que ya tiene más de 4 o 5 años de estar en ese proceso, y hay que resolverlo, porque el PAC es un partido que cumplió con todos sus requisitos y que verdaderamente no sé por qué no se resuelve ese problema durante tantos años. Ahora, pero el hecho de correr en uno de los tantos partidos que existen y bajo ese paraguas, ¿es contraproducente para la alianza, para la UNAP, para todos los sectores? ¿Es necesario realmente crear un nuevo partido? Yo creo que sí, y yo lo he dicho en este programa y lo he dicho en todos lados. Los partidos actuales de Nicaragua, por las condiciones que hemos vivido, digamos, desde el 2000, porque el 2000 hubo un cambio significativo en el sistema electoral que colapsó en el 2008 con el fraude del 2008, y ya ni se diga hasta el día de hoy el deterioro de todo ese sistema que se creó en el 2000. Es necesario porque los partidos que tienen en este momento personalidad jurídica, casi todos tienen un lastre terrible, ¿no? El mismo sandinismo tiene un lastre tremendo. Los partidos liberales están totalmente fragmentados y con serias dificultades, y yo creo que Nicaragua tiene derecho, todos los grupos de nicaragüenses que quieran construir un partido, que lo hagan. La población decidirá si ese partido tiene alas para transformar Nicaragua, o solo va a ser un elemento efímero que va a tener una duración poca. La tradición en Nicaragua muestra que es un país de 2 partidos, que es bipartidista, si acaso 3, ¿verdad? Y yo creo que la gente va a determinar si es posible la construcción de 2 o 3 partidos. Pero definitivamente que eso no puede estar vedado desde el punto de vista de la ley electoral, o que el gobierno decida que este grupo no puede convertirse en partido y que el otro sí. Porque entonces estaríamos entrando en un sistema donde tendríamos un sistema electoral cooptado por el gobierno, definiendo quién puede ser o quién no puede ser. Eso no es aceptable en el siglo XXI, y menos en Nicaragua. Ahora, 2 de las propuestas de reformas electorales, estoy hablando de la del C por L y PLC, hablan de primarias. En este nuevo partido es necesario también que se defina un mecanismo de primarias para que la población sea la que escoja quiénes van a ser sus candidatos, tanto en los territorios como a nivel nacional. Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer una
ley electoral, pero no vamos a hacer una ley electoral para esta elección porque sería imposible. A ver, el Frente Sandinista no creo que tenga mayor intención de tener un sistema democrático, por lo menos el Frente Sandinista de hoy, que tener un debate democrático en su interior. No le veo al PLC tampoco ese sistema, no sé por él, no lo he escuchado sobre esos temas, pero definitivamente eso se tiene que imponer en una ley, ¿no? En una ley que los obligue a democratizarse, a educarse, que sepan para qué pero no en entra un estas partido. Reformas electorales. No, en estas reformas no, porque sería... A ver, yo ayer hice una presentación de cuáles eran elementos que no se deben tocar para este proceso. Algunos que la gente tiene en la cabeza y que yo creo que son contraproducentes de tocar. Por ejemplo, elecciones uninominales, donde la gente vote en una sola circunscripción y ahí se defina, dicen porque hay una mejor vinculación del diputado con la gente. Eso es imposible tocarlo en este momento. Otro tema imposible de tocarlo, creo yo, ¿no? El tema de lo que acabamos de hablar, el tema de las primarias, eso es imposible. Pues primero tiene que venir una institucionalidad mínima, una cierta racionalidad política para entrar en ese proceso. Es urgente, pero eso no se debe tocar. Por ejemplo, otra cosa que dice la gente, la suscripción popular, que en el fondo son candidaturas independientes, yo creo que eso es contraproducente para este momento. Es fundamental para Nicaragua que existan, pero después que salgamos de este proceso que es complejo, tenemos que hacer tiene que ver con la madurez política. Tiene que ver con la madurez política, tiene que ver que tiene que haber una institucionalidad electoral mínima. A ver, con ese Consejo Supremo, ¿quién va a determinar si un partido cumplió con esto, cumplió con lo otro? O sea, tenemos que hacer una limpieza profunda al Consejo Supremo Electoral para que pueda haber una institucionalidad electoral mínima y que se puedan cumplir lo acordado. Pero dentro de este nuevo partido que se estaría buscando cómo crear, o esta nueva alianza, ¿cómo se van a escoger a las personas idóneas para representarnos? Porque igual todos están queriendo, y usted lo decía, o sea, es ilógico pensar que estas chavalos y chavalas que estuvieron dentro de la lucha y que estuvieron también encarcelados, es ilógico que no quieran también un puesto dentro de lo... No es un problema de puesto, es un problema de conducción del país que pasa por los puestos. Así es. ¿Verdad? Porque es fundamental. A ver, pero ¿cómo decidir quiénes y dónde? Por ejemplo, Nairobi decía a un medio digital, o sea, nadie nos debe... Nicaragua no nos debe a nosotros, o sea, yo no estoy buscando un puesto, necesitamos gente madura, pero no todos piensan como Nairobi. No, es que yo nunca he hablado con Nairobi, pero sí lo he saludado varias veces, y definitivamente lo que él dijo es correcto. A ver, muchos de estos jóvenes tienen menos de 25 años, o sea, la mayoría de ellos no podría correr como presidente de Nicaragua. Ellos tienen que formarse. Eso no quiere decir que no puedan participar en la política activa. Hay que darse cuenta de una cosa, la política es conducción del país y por lo tanto es puesto. O sea, aspirar a un puesto público para la conducción política no tiene nada malo. Que en Nicaragua el sistema esté pervertido y haya a partir de ahí una gran corrupción, eso no significa que eso no es correcto, porque todas las sociedades del mundo, desde las más pobres hasta las más ricas, tienen conducción política. ¿Cuál es el gran problema? Para escoger a los candidatos para esta elección, por lo menos a la presidencia, tiene que haber algún sistema democrático. Algunos mencionan algunos. Encuestas, yo lo veo muy difícil que aquí alguien quede satisfecho con una encuesta para decir quién va a ser el candidato a la presidencia. Yo lo veo muy difícil. Primarias, posiblemente no se puedan hacer unas primarias amplias, pero sí tiene que haber primarias o algunas asambleas bien definidas para que pueda haber la elección, digamos, y el que pierda se sienta que perdió en buena lid, porque si no van a haber divisiones tremendas. Ahora, hay gente que dice, eso es grave porque eso va a provocar la división. Siempre las primarias provocan divisiones, siempre, pero nosotros tenemos que aprender que así es la democracia. Alguien va a ganar, alguien va a perder, y siempre el perdedor se va a sentir molesto y el ganador siempre y cuando se va a sentir bien, siempre y cuando se cumplan con los procedimientos acordados. Tiene que haber un procedimiento para escoger. El dedazo creo que es mala recomendación, porque siempre se argumenta para los que utilizan el dedazo, estamos en una coyuntura donde no podemos hacer tal cosa. No, en este caso, la persona que salga escogida como candidato a la presidencia de la República tiene que tener algún proceso democrático para ser escogido, porque si no, ya tendríamos mal referente para lo que va a continuar.
Bueno, vamos a continuar hablando de este tema luego de la siguiente pausa comercial. Vamos a hablar acerca de esto y también acerca de un informe que el Movimiento por Nicaragua ha hecho público el día de ayer. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. En su segmento Debates y Soluciones abordamos el tema sobre las nuevas alianzas de oposición en Nicaragua. Y es que recientemente, luego de la aprobación de la resolución de la Organización de Estados Americanos, en donde le pide a las partes negociar, también se solicita el permiso de ingresar una comisión a nuestro país para llevar a cabo gestiones diplomáticas, dice la resolución. Sin embargo, no hemos escuchado por parte del gobierno si va a aceptar el ingreso de esta comisión o no a nuestro país. Don José Antonio, ¿usted cree que el gobierno está esperando estas fechas del mes de julio para pronunciarse si va a permitir o no, y qué consecuencias traería el negarse a esta comisión ingresar a nuestro país? Bueno, el gobierno normalmente espera estas actividades para hacer anuncios. Me imagino que el gobierno está sopesando las consecuencias que tendría no aceptar el ingreso de la comisión. Ayer estuve hablando con personas que tienen comunicación con la OEA y me decían que muy posiblemente esa comisión se va a conformar con el grupo de los 12 países que se había escogido para que viniera la vez pasada de la OEA a ver en situ qué es lo que había en Nicaragua, cuáles eran las condiciones en que estaba Nicaragua, principalmente el tema de los presos, el desarrollo del diálogo, todo este tipo de cosas. Muy posiblemente tengamos esa comisión, tal vez unos 5 miembros, no se sabe porque eso no quedó escrito, pero se tiene la idea que puede ser una comisión de 5 personas que sean extraídas del grupo de los 12 que conformaron el grupo para ver el tema de Nicaragua. Yo supongo que el gobierno está sopesando cuál va a ser su actuar y comunicárselo a su base, digamos en un acto público, que es muy común de ellos, así digamos, no legitimar, pero por lo menos informar y valorar ante su gente qué es lo que va a hacer en los próximos pasos. Los próximos pasos para los próximos meses. Definitivamente que los tiempos ya se están acabando. Los 75 días son máximos, no mínimos, por lo tanto ya vamos corriendo por lo menos yo creo que más de 2 semanas. Ya unos 10, 12 días, no sé cuánto, pero el tiempo está corriendo, ¿verdad? Y no hay mucho tiempo y la comisión no se ha conformado. Yo supongo que se conformará la próxima en los próximos 2 semanas y eso está a las puertas. Yo me imagino que el gobierno está pidiendo algún espacio para tomar las decisiones y esos espacios tienen que ser pronto porque si no se deja entrar a la comisión, pues de alguna manera empezamos a correr el tiempo para la aplicación de la carta democrática. Me contaron que habían 3 países del Caribe que estaban dispuestos a votar en la resolución, pero que hubo algunos ajustes a último momento para el documento, la resolución que se firmó. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 20, habían 3... habían 3 países más que estaban dispuestos a votar a favor de la resolución y que parece que el gobierno se movió haciendo algunas concesiones con ellos, pues para evitar que ellos se sumaran al proceso. Pero yo creo que va a ser muy difícil que eso continúe así, y si no hay una vocación o una definición clara de qué va a hacer el gobierno para solucionar la crisis de manera diplomática, yo creo que los 24 votos estarán listos en los próximos 70 días para ver este tema. Yo me imagino que se está trabajando, si la comisión no se acepta y si no se deja entrar, yo creo que habrían consecuencias bastante serias para el país. ¿Qué es lo que le conviene al gobierno de Nicaragua y precisamente al presidente Daniel Ortega? ¿Aceptar o no esta comisión? Yo creo que sería importante que lo vieran en términos de Nicaragua. ¿Qué es lo que le conviene a Nicaragua? Nicaragua no puede seguir alargando la crisis, el deterioro económico cada día es peor. ¿Y qué es lo que va a pasar si no entra la comisión? Se va a aplicar la Carta Interamericana y por lo tanto los préstamos que ya están retenidos se van a congelar, no van a haber proyectos para los próximos años hasta que se resuelva, va a haber bloqueo, suspensión de acuerdos y por lo tanto el país va a quedar aislado del sistema interamericano y eso va a implicar posiblemente que la Unión Europea, a pesar de las dificultades que hay ahí de aprobar sanciones, empiecen a caminar de manera más acelerada. Lo mejor para Nicaragua, que yo lo que espero es que los políticos en Nicaragua entiendan que lo importante es el país, no sus intereses personales, que siempre son importantes, es cómo resolvemos el problema para que el país salga adelante,
con el menor trauma posible y las menores consecuencias económicas, que ya son graves, pero que si continuamos por ese camino van a ser desastrosas. Bueno, esperemos que pronto tomen decisiones más acertadas para el bien de Nicaragua. Vamos a cambiar, o no cambiar un poco de tema, sino vamos a hablar acerca de este documental y de un informe que el Movimiento por Nicaragua estará haciendo público en los próximos días, en las próximas horas. Entiendo que el documental se llama Hijos de Abril, que es producido por ustedes. Así es. Con sus recursos, estamos viendo imágenes, tal vez nos describe de qué se trata el documental y dónde se va a poder estar apreciando el video. Bueno, Michelle, este es un documental que nosotros empezamos porque hicimos un estudio donde nosotros nos planteamos dos variables muy simples. ¿Cómo nació la rebelión de abril? ¿Y cuáles fueron los mecanismos que utilizó el Estado para reprimir esa represión y por qué? Entonces, para eso hicimos, para la primera pregunta, para la primera variable nos hicimos 10 preguntas, ¿verdad? Y para la otra nos hicimos 14, donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo fue? ¿Por qué los jóvenes se integraron? ¿Cómo veían los jóvenes a la clase política? ¿Cuál fue su reacción? Y a partir de ahí fuimos construyendo un proceso digamos, de darnos respuestas de qué era lo que había sucedido. Y después vimos cuáles eran los mecanismos del Estado, cómo se crearon los paramilitares, cómo actuó la policía, cuáles fueron los mecanismos de represión, quiénes fueron los que sufrieron esa represión, y construimos un documento que más o menos tiene 60 páginas, que ya está listo, solo estamos dándole una revisión por cualquier error ortográfico o gramatical que tenga, y posiblemente va a estar siendo del conocimiento de la población el día de la próxima semana. El documento es Resurgir Ciudadano y Estado Represor en la Protesta Cívica. En este documento, ¿cuáles han sido los hallazgos que se encontraron? Hemos tenido muchos informes que obviamente han destacado el hecho de que el gobierno utilizó una fuerza excesiva para reprimir la protesta, y todos pues conocemos parte de lo que hemos vivido en el último año. Sin embargo, ustedes, hay algunos asteriscos que les gustaría poder promover. Michelle, lo importante es que nosotros tomamos todos los informes de derechos humanos, ¿no? Aquí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, está la CIDH, está el MECENI, que tuvimos algunos contactos con ellos, y tenemos el GIEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos interdisciplinarios, pues, que fueron los que participaron. También revisamos los informes de Amnistía Internacional y todos los informes que habían estado dando, como Human Rights Watch, que también hizo algunos informes. Tomamos todos esos elementos, creamos una especie de marco conceptual, digamos, sobre violación a los derechos humanos, y a partir de ahí empezamos, digamos, como Movimiento por Nicaragua, a escribir el informe. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Pues que no son nuevas, pero sí, digamos, nosotros hicimos entrevistas directas a los afectados, entrevistamos a mujeres, entrevistamos a jóvenes torturados, entrevistamos a jóvenes que estaban dentro de la Divina Misericordia cuando salieron de la UNAM, entrevistamos a empresarios destacados. Entonces, creamos una gama de personas para darnos una explicación. Algunas conclusiones. Fue una rebelión espontánea, sin embargo tenía un proceso que se venía gestando de revolución, y que definitivamente estaban desencantados con todo el proceso que se había dado. Se dio una especie de solidaridad dentro de los integrantes de toda esta rebelión, donde fue clasista, digamos, pero donde la participación de los estudiantes fue muy destacada, y después se fueron integrando, digamos, sectores más populares, específicamente a los alrededores de las universidades. En el documento se aborda por qué fue que los jóvenes se involucraron en esta revolución. No, en el documento se aborda. En el documental solo lo tocamos de manera tangencial, porque vamos a hacer otro documental donde solo se aborde el nacimiento y cómo se consolidó la rebelión de abril, porque eso es muy importante. Aunque todavía nosotros en este documento, que es el escrito, lo describimos de manera somera, porque las causas profundas yo creo que van a necesitar de más estudio, y posiblemente eso se va a dar en los próximos años, porque como es un proceso tan reciente y que todavía no ha concluido, hay todavía dificultades de ver las causas profundas, pero sí claramente se puede describir cómo nació, cómo se dio la rebelión. ¿Qué dicen los muchachos básicamente? Estaban cansados de la clase política tradicional, no había mayor solución, ellos no veían salida por ningún lado,
Y los detonantes, que solo fueron detonantes, son dos que todos conocemos, ¿no? Que fueron la reforma, digamos, la quema de Indio Maíz y las reformas al IMSS. Pero sí queda claro de que las redes sociales jugaron un papel fundamental, que la represión, en vez de calmar la rebelión, más bien la atizó, ¿verdad? Que más bien la mayoría de los jóvenes dicen que ellos eran ajenos a la política, y cuando ellos vieron que estaban siendo reprimidos, no solo los ancianos, sino los jóvenes y sus compañeros de universidad, eso generó una solidaridad y fue contraproducente para el gobierno. También están los mecanismos de represión, ¿verdad? Y en el documental hay elementos muy importantes que tenemos declaraciones sobre participación incluso de tropas extranjeras o paramilitares de otros países en el proceso. Ahora, usted dijo, sí, que parte de esta revolución o parte de la conciencia que los chavalos y chavalas habían adquirido venía gestándose de años anteriores. Sí, claro. ¿Qué era lo que lo estaban gestando? Porque, por ejemplo, el gobierno asegura que es un trabajo que se venía haciendo por parte de algunos grupos disidentes del gobierno, pero también podríamos considerar el mismo hecho de la política nicaragüense la que venía generando esta conciencia en los adolescentes. En los jóvenes. Hay dos variantes. Por ejemplo, cuando uno analiza el tema de Lupoli, muchos de los muchachos que se insurreccionan en Lupoli vienen de familias sandinistas, que incluso tienen conflictos con sus padres porque sus padres están frustrados porque la revolución no fue ni sombra de lo que ellos pensaban que iban a hacer, pero de alguna manera tenían una vinculación emocional con ese hecho por haber participado en el proceso. Los hijos definitivamente ya no tienen esa vinculación. Son muchachos de clase media baja o clase media que definitivamente tienen muchas aspiraciones, quieren un país diferente, y ese mundo que les presentaron sus padres no les satisface. Y ellos le reclaman a sus padres diciéndole, a ver, tanta muerte, tanta destrucción, tanto sacrificio, y al final Nicaragua sigue siendo básicamente lo mismo. Ese es un reclamo que está en todo el proceso, ¿no? Y entonces, pero son muchachos que están dedicados a su formación, son músicos, son profesionales, son muchachos estudiosos, de alguna manera que tienen esa molestia guardada. De repente se da un fenómeno, como pasan en estas situaciones, y en Nicaragua tiene una historia muy particular, hay una chispa que despierta todo eso, y se genera una gran solidaridad en torno a que el país no puede seguir por el derrotero que lleva. No es una rebelión pensada, no es una rebelión... Fue espontánea. Espontánea en el sentido de que lo que hubo fue una protesta a la cual se reprimió, y a partir de ahí se estructuró un momento de resistencia. ¿Qué fue lo que tiró, lo que disparó esa situación? Bueno, eso es para futuros estudios, ya a nivel psicológico profundo, qué fue lo que pasó. Lo que no hay duda es que hay un rechazo a las formas de hacer política, a la utilización del mito de la revolución para seguir instaurando, digamos, una especie de gobierno autoritario que le niega las posibilidades a la gente de ser espontánea, de ser lo que ellos quieren ser, de que este país no pueda continuar siendo lo que ha sido durante tantos años. Y definitivamente ese elemento es fundamental para entender lo que pasó en abril. Después tenemos los mecanismos de represión en el Estado, que no son nuevos, pero que adquieren una dimensión en algún momento verdaderamente dramática, ¿verdad? Con la utilización de armas letales para contener la rebelión. Y eso está documentado, eso no lo inventó el Movimiento por Nicaragua, eso está documentado en todos los informes de derechos humanos. ¿Y está reflejado en el documental? El documental básicamente lo que hace es que recoge, el documental escrito, recoge esas dos variables, ¿no? Cómo nació la rebelión de abril, quiénes son sus participantes, y lo otro, cuáles fueron los mecanismos del Estado para reprimir esa rebelión que fue espontánea y que fue masiva, por lo menos en las ciudades más importantes. Ese es. El documental, por ejemplo, el video que va a estar en las redes sociales posiblemente a partir de hoy, ahí lo que nosotros recogemos son declaraciones fundamentales sobre cómo nació la rebelión de abril, pero es bien pequeño, y después tenemos muchos elementos, digamos, de cómo se dio la represión, cuál fue la situación de los medios de comunicación, cómo se integraron jóvenes, cómo se recuperó o se utilizó la operación limpieza para recuperar la ciudad de Masaya. Solo tocamos la ciudad de Masaya porque ya no daba, era demasiado grande el documental, y cómo de manera gráfica y de manera testimonial la gente muestra cómo vivió todo ese proceso, el proceso represivo, la integración a las protestas,
la represión contra los medios de comunicación y contra los periodistas, la participación, digamos, de elementos extraños fuera de Nicaragua en Masaya y en las cárceles, la represión dentro de las cárceles, etcétera, etcétera. Es un documental de 26 minutos y yo creo que es atractivo, porque visualmente es atractivo y además es muy humano sobre lo que ha sucedido. Ahora, ¿a partir de cuándo lo vamos a poder ver? Usted decía a través de las redes sociales. A través de la fanpage del MPN, esperamos que esté a partir de las 8:45, 9 de la mañana ya se esté pasando. Hemos tenido problemas por los problemas que ha habido con el internet, entonces subir el video ha sido muy difícil porque es grande, es largo, pero yo creo que vale la pena y hay mucha expectativa porque nosotros ya tiramos, digamos, el anuncio de que va a salir y la gente lo está esperando. Ahora, posteriormente, ¿será la presentación de este estudio? Vamos a ver cómo lo hacemos, porque nos hemos dado cuenta de que cuando hay una presentación se hace presente la policía y hay algunos elementos ahí que no queremos, pues no se quiere, pero ahí va a estar en las redes, lo vamos a difundir, esperamos que la gente lo disfrute y que nos haga observaciones, porque queremos hacer otro, ya no tanto sobre el proceso de represión, sino profundizar un poco en cómo nació, digamos, el documental se llama Los Hijos de Abril. Cómo estos muchachos que tenían vidas de clase media, que iban a la universidad, que estaban enfocados en sus estudios, que tenían muchas aspiraciones, digamos, de concluir sus estudios de la manera más rápida, de repente se van introducidos en una vorágine que muchos de sus profesores se los habían advertido, ¿verdad? Yo fui profesor de la UAM, y a mis alumnos yo les decía, Nicaragua tiene ciclos como de más o menos 35, 40 años, donde hay una revuelta, donde hay una gran dispersión, hay mucha violencia, y ellos me decían, profesor, eso es del pasado, eso nunca volverá a suceder en Nicaragua. Dichosamente, no es que diga que fue una dicha la rebelión, pero ellos tuvieron la posibilidad de manera joven de vivir los problemas cíclicos que tiene el país y los cuales tenemos que superar. Ahora, porque es importante ya para concluir el dejar este tipo de informes y dejar este tipo de documentales para las generaciones. Es importante porque yo creo que ahora hay más claridad de que el país tiene problemas estructurales que hacen que se comporte de cierta manera. Porque hay gente que quiere darle explicaciones a esto como que es que los nicaragüenses somos levantiscos, rebeldes, insumisos y que por lo tanto este país no tiene solución por el tipo de personas que tiene. No es así. O sea, el nicaragüense es como es no porque tiene un gen especial, no, es lo contrario. Tiene un proceso histórico, social, político que lo ha convertido en lo que se ha convertido y tiene esos ciclos cada 40 años, puede ser un poco más, un poco menos, que debemos superar. Si hay algo que se debe transformar en todo este proceso que estamos haciendo, es crear las bases para que no sigan ocurriendo estos ciclos y que el país pueda progresar durante años y no, que tiene un crecimiento rápido para después destruir todo lo que se ha construido en los últimos 20, 30 años y así, esa ha sido la historia de Nicaragua en los últimos 2 siglos. Estos elementos son importantes porque lo vivieron los jóvenes, porque son muy jóvenes y ellos van a tener la oportunidad de gobernar este país en los próximos 40 años y ellos tienen la responsabilidad, igual que nosotros, de evitar que eso vuelva a suceder. Perfecto, muchísimas gracias, don José Antonio. Esperamos ver pronto el documental en las redes sociales, en la página de Movimiento por Nicaragua. Usted va a tener la oportunidad de apreciar el documental Hijos de Abril. Con esta información hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.